¿Alguna vez has tenido todo lo que el mundo puede ofrecer y aún así sentirte vacío? Esta es la historia del único rey que lo tuvo todo: sabiduría, riqueza, poder, respeto, pero que terminó clamando al cielo por algo mucho más profundo. Esta es la historia de un corazón que buscó en 1000 caminos lo que solo podía encontrar en uno. Prepárate para viajar a los días de gloria de Jerusalén, a los secretos del templo y a los pensamientos más profundos del hombre más sabio de la historia. Porque en los susurros de Salomón hay respuestas que hoy pueden cambiar tu vida. Hubo un tiempo en el que Israel, tierra de profetas y promesas, ardía con el legado de un rey que había conquistado gigantes, escrito salmos con lágrimas y danzado con todo su corazón ante el arca del Señor: David. Su reinado, aunque glorioso, se acercaba a su ocaso, y en los pasillos del palacio, los ecos de una futura corona ya comenzaban a susurrar el nombre de su heredero, Salomón. Pero Salomón no era el hijo más fuerte, ni el más aguerrido. Era el fruto de una historia marcada por el dolor, pues su madre, Betsabé, había sido envuelta en un escándalo que casi costó el trono a David. Y sin embargo, fue precisamente ese hijo quien fue escogido por Dios. Una noche, en lo más profundo de la ciudad de David, una estrella brilló más que las demás. En su cuna de marfil y madera de cedro, Salomón dormía. No sabía aún que el destino de una nación entera reposaba sobre sus hombros pequeños. Mientras David envejecía, los enemigos se multiplicaban, y las conspiraciones para quedarse con el trono se tejían como serpientes en la oscuridad. Pero Dios tenía otros planes. El profeta Natán, con voz temblorosa y obediente, se acercó al rey moribundo y le reveló: «El Señor ha escogido a Salomón. Él edificará su templo, él gobernará con sabiduría, y su paz llenará la tierra». David, al oír estas palabras, llamó a su hijo y le susurró, como un fuego sagrado transmitido de padre a hijo: «Sé fuerte, hijo mío. Camina en los caminos del Señor, guarda su ley, y si permaneces en él, ningún enemigo podrá resistirte». Y así comenzó la historia del hombre que pediría sabiduría en vez de gloria. Pero no sabían aún que la sabiduría que recibiría sería puesta a prueba por todo el peso del mundo. Los días siguientes fueron turbulentos. Adonías, uno de los hijos mayores de David, vio en la debilidad de su padre una oportunidad para arrebatar el trono. Se proclamó rey sin consentimiento divino, organizó una fiesta real y reunió soldados, sacerdotes y poderosos a su favor. El reino estaba al borde de una guerra civil. Pero Betsabé, valiente y decidida, acudió al lecho de David acompañada por el profeta Natán. Le recordaron la promesa: «Salomón será tu heredero». El viejo rey, lleno de fervor por la justicia, se irguió una última vez con fuerza celestial y declaró ante todos: «Salomón será rey. Lo he jurado por el Dios viviente». Y así fue. En un acto que paralizó a la nación, Salomón fue ungido como rey por el sacerdote Saloc en el manantial de Gión. Las trompetas resonaron por las colinas de Jerusalén. El pueblo aclamó: «¡Viva el rey Salomón!». Las multitudes danzaban, los muros vibraban, era como si el mismo cielo descendiera para testificar ese momento. Mientras tanto, Adonías, al enterarse de lo ocurrido, huyó y se refugió en el altar, temiendo por su vida. Pero Salomón, demostrando que el trono no endurecía su corazón, le perdonó la vida por esa vez. Así empezó el reinado del más sabio de los reyes, no con espadas, sino con justicia, no con odio, sino con discernimiento. El muchacho que fue escogido por Dios no necesitaba demostrar su poder, su autoridad venía de lo alto. Y mientras los enemigos retrocedían y el pueblo celebraba, en su corazón ardía una única oración: «Señor, ¿cómo gobernaré este pueblo tan grande si no me das entendimiento?». Una súplica que en los cielos no pasó desapercibida. Esa noche, cuando el bullicio de la coronación se desvaneció y la ciudad volvió al silencio, Salomón se retiró a Gabaón, donde se encontraba el gran altar de sacrificios. Allí ofreció 1000 holocaustos al Señor. 1000, nadie lo había hecho antes. No era una demostración de poder, sino un clamor de necesidad. Salomón no buscaba fama, buscaba dirección. Y fue entonces, en la quietud de la noche, mientras el incienso aún flotaba sobre las piedras sagradas, que Dios se le apareció en sueños.
Una voz poderosa, envuelta en majestad y ternura, penetró en su espíritu. «Pide lo que quieras que yo te dé». El universo pareció detenerse ante esa pregunta divina. ¿Riquezas? ¿Vidas de enemigos? ¿Larga vida? No. Salomón, temblando de humildad, respondió con palabras que resonarían por los siglos. «Tú has mostrado gran misericordia con mi padre David, y ahora me haces rey, pero soy joven e inexperto. Dame, Señor, un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal». El cielo se estremeció de agrado, y Dios, con voz de gozo, le respondió: «Porque no pediste riquezas, ni gloria, ni venganza, yo te concedo sabiduría como ningún otro hombre antes ni después de ti. Y además te daré aquello que no pediste, riquezas, honra y larga vida, si andas en mis caminos». Al despertar, Salomón cayó de rodillas, sabiendo que ya no era simplemente rey, era un instrumento divino en las manos del Altísimo. Con ese favor celestial, regresó a Jerusalén con un nuevo fuego en su interior. El reino no sería simplemente gobernado, sería transformado. Y muy pronto, su sabiduría sería puesta a prueba ante toda la nación. Apenas había regresado a Jerusalén cuando el eco del rumor divino comenzó a extenderse. Dios ha hablado con Salomón. Y como si el cielo mismo quisiera demostrarlo ante el pueblo, llegó la primera gran prueba. 2 mujeres, ambas prostitutas, fueron traídas ante el joven rey. En sus brazos, cada una cargaba un bebé, pero uno de los niños había muerto. «Señor mío», dijo la primera mujer, con lágrimas secas por el dolor, «vivíamos juntas, ambas dimos a luz, pero en la noche su hijo murió. Mientras dormía, ella tomó a mi hijo y puso al suyo muerto en mi pecho». La otra mujer interrumpió gritando: «¡Mentira! El niño vivo es mío, el muerto es suyo». El salón del trono quedó en silencio. Consejeros, guardias y sirvientes miraban al joven rey. No había testigos, no había pruebas, solo 2 madres, un niño vivo y una decisión imposible. Pero Salomón, con el rostro sereno, alzó la mano y dijo: «Tráiganme una espada». El corazón del pueblo se detuvo. El acero brilló cuando fue traído ante el rey. Con voz firme, Salomón pronunció: «Partan al niño vivo en 2 y den una mitad a cada una». Un suspiro ahogado recorrió la sala. Entonces, una de las mujeres se desplomó llorando. «No, mi señor, no lo mates, dáselo a ella, pero no le hagas daño». La otra, con el corazón endurecido, dijo: «Ni para mí ni para ti, que lo partan». Y entonces el veredicto descendió como un rayo: «Deténganse, el niño es de la primera mujer, solo una madre renuncia por amor». La sala estalló en murmuraciones. El pueblo entendió que no estaban frente a un rey común, sino ante un hombre tocado por el dedo de Dios. Desde aquel día, todos los confines de Israel hablaron del juicio de Salomón. Su fama se elevó como el sol al amanecer. El reino estaba en buenas manos. Pero su sabiduría no solo sería para juzgar, también para construir algo que cambiaría la historia de su pueblo para siempre. Pasaron los años, y el reino de Israel se hizo poderoso y pacífico bajo el mando de Salomón. Los enemigos temían su sabiduría más que su ejército, y las naciones enviaban embajadores solo para oír sus proverbios. Pero dentro de Salomón ardía una promesa ancestral, algo que ni su padre David pudo realizar: construir un templo para el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El cielo esperó ese momento. Con solemnidad, el rey reunió a los mejores arquitectos, canteros y artesanos. Cedros del Líbano, oro de Ofir, piedras preciosas y lino finísimo fueron reunidos con cuidado. Durante 7 años, miles de obreros trabajaron sin descanso. Pero este no sería un edificio común. Sería la casa de Dios en la tierra. Cada piedra se colocó con reverencia. El santuario fue dividido en paisajes, cámaras, altares y el lugar santísimo, donde residiría el arca del pacto, esa reliquia sagrada que contenía las tablas de la ley y la presencia misma del Altísimo. Cuando llegó el día de la consagración, todo Israel se reunió. Era como si el corazón de una nación latiera al unísono. Sacerdotes, levitas, músicos, familias, todos estaban allí.
Y Salomón, vestido con vestiduras reales, subió al altar, alzó sus manos al cielo y oró: «Oh Dios de Israel, tú que hiciste pacto con mi padre David, mira ahora este templo. No porque el cielo ni los cielos de los cielos puedan contenerte, sino porque aquí invocaremos tu nombre. Escucha desde los cielos y perdona y responde». Y entonces sucedió. Una nube espesa llenó el templo. Los sacerdotes no pudieron continuar su servicio. La gloria de Dios descendió como fuego, envolviendo el altar, quemando los sacrificios y llenando cada rincón con una presencia tan poderosa que todos cayeron rostro en tierra. Dios había aprobado la obra. Desde ese día, el templo de Jerusalén se convirtió en el corazón espiritual de Israel. Los pueblos vecinos hablaban de él como una maravilla, y reyes venían solo para verlo. Pero uno de ellos vendría no solo por los muros, sino por la sabiduría que los había mandado a levantar. El sol abrazaba los caminos del sur cuando una caravana imponente se aproximó a Jerusalén. Camellos cargados de oro, especias y piedras preciosas formaban un desfile digno de los cielos. En medio de la procesión, con mirada penetrante y corona de reinos lejanos, venía ella, la reina de Sabá, soberana de una tierra rica y mística al otro lado del desierto. Había oído hablar de Salomón, de su templo, su poder, pero sobre todo de su sabiduría. Curiosa y escéptica, no vino a rendir homenaje, sino a ponerlo a prueba. El palacio real se llenó de silencio cuando ella entró. Los sabios de Israel no podían sostenerle la mirada. Pero Salomón, con sonrisa tranquila, la recibió con cortesía y la invitó a hablar. «Rey de Israel», dijo ella, «he venido desde lejos para ver si es verdad lo que se dice de ti. Te haré preguntas, y si eres tan sabio como dicen, sabrás responderlas». Así comenzó un duelo de mentes. Enigmas, acertijos, dilemas que los sabios de su tierra no pudieron resolver. Salomón escuchaba, cerraba los ojos y hablaba con la calma del que ha escuchado al cielo. ¿Cuál es la cosa que, mientras más das, más tienes? El amor verdadero. ¿Qué crece mientras más se pierde? La fe, cuando es probada. ¿Y cuál es la riqueza que no se guarda en cofres, pero que hace reyes a los pobres? La sabiduría que viene de Dios. La reina, asombrada, comenzó a llorar. Recorrió el templo, vio el orden del reino, oyó cantar a los levitas y se rindió, no ante un hombre, sino ante el Dios que lo había coronado. «Todo lo que oí en mi tierra era verdad», confesó ella, «pero ni la mitad me fue contada. Bendito sea tu Dios que te amó tanto como para ponerte sobre este trono». La reina de Sabá volvió a su reino con más de lo que había traído. Se llevó fe, comprensión y una certeza profunda de que en Jerusalén no solo había un trono, sino una puerta al cielo. Pero mientras los aplausos sonaban en los patios y las ofrendas llenaban los almacenes, una sombra comenzaba a formarse detrás de la grandeza. Los años pasaron, y con ellos el corazón de Salomón comenzó a inclinarse, no por falta de inteligencia, sino por un exceso de poder y de deseo. El rey que había pedido sabiduría en lugar de riquezas, ahora tenía ambas. Su palacio se expandía, sus mesas rebosaban de manjares, su harén llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas princesas extranjeras que trajeron con ellas no solo belleza, sino sus dioses. Al principio, Salomón se mostraba tolerante, justificando sus decisiones en alianzas políticas. Permitió altares en los montes, esculturas doradas, rituales ajenos al Dios de Israel. No oraba como antes, no buscaba al Eterno como en sus días de juventud. La voz de Dios que antes le era clara como el viento entre los cedros, ahora se sentía lejana, oculta tras los velos de la arrogancia. Un día, al pie de una colina, se construyó un santuario para Astarte, otro para Moloc, y el rey, sabiendo que estaba mal, no los destruyó. Incluso los visitó. Se volvió tibio, mezclando la verdad con la conveniencia. Israel, que lo imitaba en todo, también comenzó a desviarse. Los profetas lloraban en secreto. Y Dios, el mismo que lo había coronado y llenado de gloria, le habló nuevamente.
pero ya no con promesas, sino con advertencias. Salomón, porque tu corazón se ha apartado de mí, y no has guardado mi pacto, levantaré enemigos contra ti. No lo haré en tus días por amor a David tu padre, pero tu hijo perderá gran parte del reino. Aquella noche Salomón no durmió. Miró el templo desde su ventana y sintió un vacío que ninguna riqueza podía llenar. Era sabio, sí, pero había olvidado lo más elemental, que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Desde entonces el esplendor comenzó a menguar. Surgieron adversarios, levantamientos, voces que cuestionaban su gobierno. El pueblo murmuraba. El oro no podía comprar paz interior. Las canciones ya no llenaban el palacio. Y el trono, aunque brillante, pesaba como una montaña sobre sus hombros. El rey más sabio de la historia se dio cuenta de algo que cambiaría para siempre su legado, y lo llevaría a escribir un libro que sería la confesión más honesta de un alma que había probado todo y aún así anhelaba el cielo. Salomón, ahora envejecido, se sentó solo en una de las terrazas del palacio. El viento soplaba suave entre los pilares y las copas de los árboles apenas se mecían, como si la creación entera escuchara el susurro de un rey cansado. Con un cálamo en la mano y un pergamino extendido ante él, comenzó a escribir. No órdenes reales, no tratados, sino confesiones. Así nació Eclesiastés, un libro que no solo sería parte de las Escrituras, sino un espejo del alma humana en su búsqueda desesperada por sentido. Vanidad de vanidades, escribió. Todo es vanidad. Las letras eran pesadas. Cada palabra era una lágrima no derramada, una reflexión nacida de la experiencia amarga de haber tenido todo y aún así sentirse vacío. Describió su búsqueda en la riqueza, en los placeres, en la arquitectura, en la ciencia, en las mujeres, en los viajes, en la fama, y en todo ello encontró humo. Nada duraba, nada llenaba. Me hice grande, decía, y creí que había alcanzado la cumbre, pero cuando miré al sol, entendí que todo es correr tras el viento. Los sirvientes pasaban en silencio a su alrededor, sin atreverse a interrumpir. Lo veían escribir sin descanso, murmurando verdades que no parecían propias del Rey de Oro, sino de un profeta desterrado por sus propios errores. En sus líneas finales dejó una joya eterna. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No era solo una conclusión teológica, era una confesión, un arrepentimiento, un legado que no se mediría por el oro de su trono, ni por la fama de su templo, sino por la sabiduría que nace cuando el corazón se humilla ante su Creador. Salomón no fue perfecto, fue humano, pero su historia, escrita con gloria y dolor, quedaría como un mapa para todos los que, en algún momento de la vida, se pierden en la abundancia, en el ruido o en la confusión de este mundo. Y así, mientras el sol caía sobre Jerusalén, un hombre sabio volvía al punto de partida: la necesidad de Dios. Años más tarde, Salomón murió, y con él terminó una era de esplendor nunca antes vista en Israel. El rey fue sepultado con todos los honores, en medio del llanto de algunos y el silencio desconfiado de otros. Su hijo Roboam ascendió al trono, pero los días que vinieron no fueron de gloria, sino de división, justo como Dios lo había advertido. El reino se fracturó. 10 tribus se rebelaron y formaron el reino del norte, dejando a Roboam solo con Judá y Benjamín. La unidad que David había consolidado y que Salomón había expandido se quebró en cuestión de días. La corona ya no brillaba igual, el trono temblaba, pero algo quedó, algo más poderoso que muros de cedro o columnas de oro. Quedaron las palabras. Los proverbios, los cánticos, el Eclesiastés sobrevivieron, y, generación tras generación, hombres y mujeres leerían sus enseñanzas y se encontrarían a sí mismos en sus reflexiones. Salomón, aunque muerto, hablaba todavía. Su historia se convirtió en un espejo para reyes y mendigos, para sabios y necios, para todos los que alguna vez se preguntaron:
¿qué sentido tiene todo esto? Y en medio de esa pregunta se alzaba su voz desde el polvo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. El legado de Salomón no fue su templo, aunque majestuoso. No fueron sus conquistas ni sus riquezas, fue la sabiduría que reconocía su límite. Fue el arrepentimiento que aún al final supo volver al principio. Fue la enseñanza de que sin Dios, incluso el mayor de los reyes está perdido. Y así, la historia del hombre más sabio que haya pisado la tierra no termina en oro ni en gloria, sino en una verdad eterna que sigue ardiendo como un fuego sagrado. La sabiduría, sin obediencia, es como un faro sin luz, y la vida sin Dios es solo una sombra pasajera. Cuando las multitudes desaparecieron y la corona descansó sobre la tumba, el nombre de Salomón no se borró del viento. Al contrario, comenzó a resonar con más fuerza, no por las riquezas que acumuló, sino por la sabiduría que brotaba como manantial desde los escombros de su corazón. Pero había algo más, algo que muchos no sabían. En sus últimos días, Salomón comenzó a tener visiones. No eran sueños comunes, eran llamados del cielo. Veía multitudes vagando sin rumbo, persiguiendo placeres, tropezando con ídolos, repitiendo sus errores. Y en medio de esa niebla, una voz resonaba. ¿Qué ganará el hombre con todo su esfuerzo bajo el sol si su alma se pierde? Salomón despertaba de esas visiones sudando, temblando, porque entendía que esa pregunta no era retórica, era un juicio, no contra los demás, sino contra él mismo. Fue entonces cuando mandó a recopilar sus proverbios, a escribir los cantos, a dejar constancia de lo que realmente importaba, ya no como rey, sino como padre, como pecador, como alma redimida. Por la misericordia. Cada palabra escrita llevaba una lágrima invisible, cada verso una súplica. No sigas mi ejemplo, sigue la sabiduría que viene de Dios. Desde lo alto de la ciudad, donde una vez había gobernado como soberano, ahora se retiraba cada tarde a orar. Ya no pedía riquezas, ni protección, ni más sabiduría. Solo pedía perdón, solo pedía a Dios. El cielo guardaba silencio, no porque lo hubiera abandonado, sino porque Salomón debía entender que el mayor don de la vida es el temor reverente de aquel que nunca deja de amar. Con la mirada cansada y los días contados, Salomón convocó a los escribas y les entregó el último de sus textos, un libro diferente, más sombrío, más profundo, más humano. Lo llamó Eclesiastés. Escribid tal como lo he dicho, sin adornos ni filtros, que el mundo sepa que el rey de Israel también lloró por su vacío. Los escribas dudaron, no era el Salomón de las sentencias brillantes ni de los decretos majestuosos. Era un hombre quebrantado, mirando su reflejo en el agua de la sabiduría y viéndose a sí mismo no como un gigante, sino como polvo. Así nació la voz de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Era un eco de arrepentimiento, un canto fúnebre a los ídolos que no llenan el alma. Salomón escribió no para ser recordado, sino para advertir, no para glorificarse, sino para redimir su caída. Una noche, bajo el resplandor de la luna que iluminaba Jerusalén, el viejo rey fue visto por última vez caminando descalzo por el patio del templo que él mismo había construido. No decía nada, solo miraba al cielo y colocaba una mano sobre su corazón. Sus labios se movieron apenas, pero un centinela juró haber escuchado. «Señor, todo es tuyo, hasta mis errores. Si me perdonas, entonces sí, todo habrá valido la pena». Y con eso, Salomón se retiró a su habitación y no volvió a salir. Pero sus palabras sí, y aún hoy, siglos después, siguen tocando puertas, susurrando verdades y despertando a aquellos que, como él, buscan sentido en un mundo lleno de ruido. El tiempo fue implacable, los días pasaron como hojas en el viento, y el cuerpo del rey comenzó a rendirse ante el peso de los años.
pero su alma ardía con más fuerza que nunca. Una noche, Salomón pidió estar a solas. Rechazó médicos, criados, incluso a su escriba personal. Solo una lámpara encendida, temblando como si la sabiduría se acercaba. Con esfuerzo tomó un pergamino y con su puño tembloroso escribió su última confesión. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hubo un trono desde donde pronunciara esas palabras, no hubo aplausos, ni músicos, ni incienso, solo una hoja, una tinta desvanecida y un corazón que al fin comprendía que la verdadera grandeza no se medía en reinos, sino en obediencia. Los guardias lo encontraron al amanecer, su rostro descansaba en paz, su corona reposaba a los pies de la cama. Y en su mano, apretado con la fuerza de quien no quiere soltar la verdad, estaba su último mensaje. No dejó riquezas, no dejó nuevos decretos. Dejó algo eterno, la sabiduría nacida del quebranto. Y en ese instante, el cielo que había permanecido en silencio se iluminó, no con truenos ni relámpagos, sino con la quietud sagrada que solo Dios concede cuando un alma regresa a Él completamente rendida. En la plaza de Jerusalén, mientras el pueblo lloraba al rey, un anciano le susurró a su nieto: «No llores porque murió el sabio, sonríe porque al fin encontró la verdad». Pasaron los días y el eco de la muerte del rey llenó los rincones de Israel. Sin embargo, lo que quedó atrás no fueron solo columnas de mármol, ni cofres llenos de oro, ni tratados de sabiduría conservados en las bibliotecas del palacio. Lo más valioso que Salomón dejó fue invisible, un legado que no podía tocarse, pero sí vivirse. En las calles comenzaron a circular sus proverbios como semillas en el viento. Las madres los enseñaban a sus hijos, los ancianos los murmuraban en los mercados y los pastores los recitaban bajo las estrellas. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esa frase, tan simple y profunda, era repetida como un canto. Ya no era solo del rey, era del pueblo, era de todos. Mientras tanto, en el templo que él mismo había construido, un sacerdote halló entre las ofrendas un pequeño manuscrito, Cantar de los Cántaros. Nadie lo había leído antes, era poesía pura, un diálogo de amor entre un esposo y una esposa, pero también una alegoría divina, el amor entre Dios y su pueblo. Ese texto, tan diferente al Eclesiastés, mostraba otra cara del rey, no la del sabio quebrado, sino del hombre que alguna vez supo amar profundamente. Salomón, incluso en su silencio eterno, hablaba con varias voces, la del maestro, la del poeta, la del arrepentido, la del amante, y todas ellas apuntaban a una verdad inmutable. El corazón del hombre puede construir ciudades, pero solo Dios puede edificar el alma. Así, el pueblo entendió que no todos los reyes se miden por sus conquistas, algunos se recuerdan por sus confesiones, y Salomón fue uno de ellos. Con el paso del tiempo, el esplendor de Salomón comenzó a desvanecerse como una pintura expuesta al sol. Las columnas de su templo se agrietaron, las riquezas acumuladas fueron saqueadas por enemigos. El reino, dividido tras su muerte, cayó en disputas entre tribus. Muchos decían: «Mira cómo ha caído la casa del sabio», y otros preguntaban: «¿Dónde está ahora su sabiduría? ¿De qué le sirvió tanto entender si todo terminó destruido?». Pero en medio del caos, una cosa persistía. No era el oro, no eran los ejércitos, era su voz. Su voz en los proverbios que aún resonaban en la conciencia del pueblo. Era su clamor escrito en Eclesiastés, donde advertía que todo en esta vida es vanidad si Dios no está en el centro. Era su adoración grabada en el Cantar, donde se reflejaba el anhelo del alma por volver a su Creador. Mientras los reinos caían y los tronos cambiaban de dueño, su legado seguía firme en algo que ningún enemigo podía destruir: el corazón humano transformado por la verdad.
Así, aunque su gloria terrenal desapareció, su sabiduría se volvió inmortal, y mientras el mundo olvidaba su palacio, más personas comenzaban a recordar sus palabras. Porque la verdadera gloria no está en lo que se construye con manos, sino en lo que permanece en el alma. Y esa, la gloria de Dios reflejada en un hombre quebrado y restaurado, jamás se desvanece. Una leyenda comenzó a circular entre las generaciones posteriores. Decían que, en su lecho de muerte, Salomón pidió ver a un solo hombre, un joven escriba que solía acompañarlo en los últimos días, silencioso y atento. «Toma esto», le dijo Salomón, entregándole un rollo con su puño tembloroso. «Es todo lo que aprendí». El joven lo desenrolló y leyó con voz clara. «Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala». Salomón cerró los ojos, no con angustia, sino con paz. No había hablado de imperios, ni de hazañas militares, ni de las 1000 mujeres que amó. No pidió que recordaran sus banquetes, ni los salones con pisos de ónix y mármol. Pidió que recordaran esa verdad sencilla: temer a Dios. El joven escriba, impactado, juró compartir ese mensaje con cada generación que viniera después. Lo copió en miles de manuscritos, lo escondió en templos, lo recitó en plazas y sinagogas. Y ese versículo final se convirtió en el eco eterno de un rey que entendió que la sabiduría no se trata de saberlo todo, sino de saber a quién obedecer. Así, mientras los años pasaban y las dinastías cambiaban, el último consejo de Salomón seguía vivo, porque una vida dedicada a Dios, incluso con errores, vale más que 1000 reinados sin propósito. Años después de la muerte de Salomón, su trono fue ocupado por su hijo Roboam. Pero la sabiduría no se hereda como una corona, ni se transmite como un cetro. Roboam, en su juventud e inmadurez, despreció el consejo de los ancianos y prefirió rodearse de aduladores. El pueblo vino a él suplicando alivio, esperando que el hijo del sabio fuera como su padre en sus mejores días. Pero Roboam, cegado por el orgullo, respondió con dureza: «Mi padre os castigó con azotes, yo os castigaré con escorpiones». Fue la gota que quebró la unidad. Las tribus del norte se rebelaron y el glorioso reino de David y Salomón se dividió para siempre. Los muros del palacio seguían en pie, pero el corazón del pueblo estaba roto. Los sabios que habían conocido a Salomón en sus años finales lloraron en silencio. Uno de ellos murmuró: «La sabiduría se conquista, no se hereda. Solo quien teme al Señor la recibirá». La historia de Salomón no terminó con un sucesor digno, sino con una advertencia poderosa. El éxito sin carácter es como un palacio sin cimientos. Y aunque el trono cambió de manos, la sabiduría quedó libre para todo aquel que la buscara con humildad. Porque el legado de Salomón no estaba en su linaje, sino en las almas que, generación tras generación, buscarían a Dios como Él lo hizo en su quebranto. Pasaron los siglos, pero las palabras de Salomón no murieron con él. Fueron copiadas en pergaminos, repetidas en altares, escritas en los muros de las escuelas y meditadas por profetas, maestros, campesinos y reyes por igual. Un día, un joven carpintero de Nazaret, con manos curtidas por el trabajo y ojos llenos de misericordia, leyó en voz baja uno de los proverbios que su madre le había enseñado. «Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Ese joven era Jesús, el Hijo de Dios, y halló en las palabras de Salomón una semilla que ya estaba plantada en su espíritu divino. La sabiduría nace de la confianza absoluta en el Padre. Y así, la voz del antiguo rey resonó en los labios del Mesías cuando éste enseñaba en parábolas, hablaba del reino o respondía con mansedumbre a los fariseos. Lo que comenzó en los muros del templo de Salomón ahora caminaba por los campos de Galilea. Y la sabiduría, antes custodiada por reyes, ahora se ofrecía a los humildes, a los pescadores, a los quebrantados de corazón.
porque Salomón fue grande, pero uno mayor que Salomón vendría, y cuando lo hizo, la sabiduría misma se hizo carne. Muchos siglos después de Salomón, las ruinas de su templo yacen bajo capas de historia y conflicto. Las piedras de su palacio han sido removidas, saqueadas o sepultadas. Sus escudos de oro, sus tronos tallados, sus tesoros de otros mundos, todo ha desaparecido. Y sin embargo, su sabiduría sigue viva. Cada vez que alguien se detiene a leer el Eclesiastés y se estremece al escuchar, vanidad de vanidades, todo es vanidad, Salomón habla otra vez. Cada vez que una madre enseña a su hijo, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, la voz del sabio renace en un nuevo corazón. La historia del rey más sabio de Israel no quedó atrapada en la opulencia de su tiempo, sino que trascendió como una brújula para quienes aún buscan sentido en un mundo de ruido y vacío. Porque mientras las joyas se pierden y los reinos se disuelven, la sabiduría divina no puede ser destruida ni silenciada. Y esa fue la lección más grande de Salomón. Todo lo que el hombre construye se desvanece, pero lo que edifica en Dios permanece para siempre. En los últimos días de su vida, Salomón se retiró al silencio. Ya no se escuchaban las celebraciones en el palacio ni las caravanas extranjeras buscando respuestas. El sabio rey había envejecido, y sus manos, que una vez alzaron el templo, temblaban con la fragilidad de los años. Se sentó bajo un olivo solitario en las afueras de Jerusalén, contemplando el horizonte. El sol se ocultaba tras las colinas como si el cielo mismo llorara la caída de un gigante. Entonces, en un susurro que el viento pareció llevarse hacia el cielo, Salomón dejó su último consejo a quien quisiera escuchar. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No habló de riquezas, no mencionó sus palacios, no enumeró sus conquistas. Su herencia no fue oro ni poder, su legado fue una advertencia y una esperanza, que el corazón del hombre no se desvíe por la vanidad, que todo lo que existe bajo el sol es pasajero, excepto la comunión con Dios. Ese fue su verdadero testamento, y aunque su tumba ha sido perdida en la historia, su voz aún resuena con fuerza en quienes buscan sabiduría, no para ser admirados, sino para vivir una vida recta. Y así terminó la historia del rey Salomón, no con el estruendo de espadas ni con un ejército marchando, sino con un eco suave, casi imperceptible, que aún recorre el alma de quienes buscan la verdad. Los sabios de generaciones futuras beberían de sus proverbios, los humildes encontrarían refugio en sus palabras, y los extraviados, al borde del abismo, descubrirían que más valioso que un reino es tener un corazón entendido, un espíritu que escucha y una vida que honra al Creador. Ese fue su verdadero testamento. Y aunque su tumba ha sido perdida en la historia, su voz aún resuena con fuerza en quienes buscan sabiduría, no para ser admirados, sino para vivir una vida recta. Y así terminó la historia del rey Salomón, no con el estruendo de espadas ni con un ejército marchando, sino con un eco suave, casi imperceptible, que aún recorre el alma de quienes buscan la verdad. Los sabios de generaciones futuras beberían de sus proverbios, los humildes encontrarían refugio en sus palabras, y los extraviados, al borde del abismo, descubrirían que más valioso que un reino es tener un corazón entendido, un espíritu que escucha y una vida que honra al Creador. Salomón fue hombre, no Dios, fue rey, no eterno, y sin embargo dejó una marca indeleble, no por su corona, sino por su confesión. He probado todo, y solo Dios basta. Su historia nos enseña que puedes tenerlo todo, perderlo todo, y aún así, si vuelves al Señor, puedes recuperar lo más importante, tu propósito, tu paz y tu alma. Porque al final no se trata de cuánto logras, sino de quién te guía mientras lo haces. Y si Dios es quien guía, incluso entre ruinas hay gloria. La historia de Salomón nos enseña que la sabiduría sin obediencia, la riqueza sin propósito y la fama sin Dios son polvo.
Puedes construir templos majestuosos, escribir libros inmortales y conquistar reinos, pero si tu corazón se aleja del Señor, todo se desmorona. La verdadera grandeza no está en lo que alcanzas, sino en quien te guía en el camino. Salomón, el más sabio entre los hombres, terminó su vida entendiendo lo que muchos tardan una eternidad en descubrir, que lo único eterno es Dios y lo único valioso es caminar con Él. Esa es la corona que nunca se pierde.